los próximos años y que la nostalgia se mantenga viva es una realidad formidable. Esa es la razón por la que estoy acá. Y yo diría que llegó justo para que le demos la palabra al doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República. Bienvenido. Alcanzando que no sobre. Señor presidente de la Cámara de Comercio, estimados expresidentes, compatriotas, antes que nada quiero pedir disculpas. Yo otrora era conocido como un hombre puntual. No sé si es influencia de los 70 años cumplidos el mes pasado, pero tenía una equivocación en cuanto a la hora y por eso les pido disculpas. Y he podido disfrutar de las palabras del doctor Valle, disfrutaré de las de mi querido amigo el presidente Vázquez y pediré que me presten las del doctor Sanguinetti. Antes que nada, agradecer. Creo que no hemos aprovechado del todo bien el Bicentenario. Yo he tenido algunas discusiones con jerarcas del gobierno y con gente en general. Creo que tendría que haber sido un año de florecimiento nacional. Teníamos que haber hecho mucho más hincapié en lo que representa esta fecha de 200 años de iniciar el duro proceso de nuestra existencia, el duro proceso de la independencia lograda a pesar de los vecinos y todavía siempre constreñida por un medio geopolítico que nos es difícil y adverso. Era, a mi juicio, y todavía estamos a tiempo en la segunda mitad, el momento de fortalecer el sentido de pertenencia a la República Oriental. Tenemos que hablar de la importancia del comercio y yo comenzaría recordando una frase que pretendió, por supuesto, ser despectiva de Napoleón hacia los ingleses, diciéndoles una nación de tenderos. Poco iba a imaginar el empereur y la grandeur de aquel imperio desde la perspectiva de un país 5 veces más grande que Inglaterra, 10 veces más rico, que los tenderos iban a tener la última palabra y iban a fundar uno de los más grandes imperios que conoce la humanidad. Y la palabra clave es el comercio. La Gran Bretaña, instalada en su insularidad, hizo que los tenderos, a la larga, elaboraran aquella maquinaria magnífica, casi de relojería, que durante un par de siglos ordenó gran parte del mundo, dentro del cual estábamos nosotros. Es que la historia es la historia de la guerra y el comercio, compañeros casi inseparables. Detrás de los ejércitos, los mercaderes, los comerciantes, la oportunidad, pero también muchas veces sin guerras, sin demasiada fuerza, la habilidad comercial de los fenicios, de los venecianos, el aprovechamiento del lugar geopolítico o de las circunstancias, el no tenerle miedo a lo nuevo, sino que asumirlo y ejercerlo, determinó la existencia de potencias verdaderas que, si las vamos a medir por el pedazo de tierra que ocupaban esas naciones y las vamos a medir por la cantidad de población, no parecían tener un futuro. Y sin embargo, el comercio es y será la sangre del mundo colectivo internacional. Por ahí discurre, por ahí va y viene la prosperidad, y es
el comercio, algo que a veces dejamos de lado cuando analizamos las posibilidades y la riqueza de las naciones. Hay quienes hablan de la economía real y entonces dice que solamente la producción de objetos, de bienes tangibles es importante, y nosotros decimos que el fin de todo bien producido por el ser humano es que sea vendido y comprado. Y en definitiva el que le pone el cierre al proceso de generación de riqueza es el comerciante y el comercio. Nosotros nacimos como patria aquí en la esquina del Río de la Plata y el Río Uruguay, signados por circunstancias comerciales y por la oportunidad geopolítica de ser comerciantes. La bahía no solamente sirvió de apostadero naval para la flota española, sino que tal como reza en la casa de Jiménez, aquí abajo en la bahía, Plaza Fuerte, puerto de mar. Y el país nació de la simiente del accidente geográfico de un puerto abrigado, profundo y por lo tanto codiciado por todos. Iniciamos este proceso que estamos recordando de 1811 también en una matriz económica comercial que por absurda es uno de los motores del deseo de independencia. Todo el sistema de la casa de contratación, todo el sistema español tan burocrático, tan minucioso, 2 convoys, uno que viene a Panamá, otro que va a Lima, la concentración del comercio, el absurdo de que por el Alto Perú llegaran al Río de la Plata cosas desembarcadas en Lima, aquella falta de ductilidad tan propia de aquel momento del Imperio Español, que no siempre fue así, pero cuando nos tocó a nosotros analizarnos a nosotros mismos en virtud de la invasión napoleónica y de la reversión de la soberanía a los pueblos, ese era el panorama. Constreñimientos al comercio desde la metrópoli, teorías mercantilistas, extracción de oro, pero también aquí en la región las presiones de la capital administrativa de Buenos Aires, poniéndole coto y freno o queriendo ponerle coto y freno a estos comerciantes de la bahía de Montevideo, que lo que querían era aprovechar su ventaja comparativa. Cuando se producen estos intentos de encerrar la realidad en un molde rígido, la realidad estalla. Y de ahí la primera libertad de comercio, que fue el contrabando. Era imposible que la frontera norte, que la frontera Marca de Castilla, que tosudamente, porque Tordesillas lo decía, seguimos defendiendo, y que no tiene hasta el día de hoy razón de ser, es un límite intelectual, creación de las decisiones humanas. El contrabando fue por donde explotó. Y entonces los cueros salían, se contaban siempre, iban 500. Bueno, lo que pasa cuando las regulaciones tratan de ahogar en vez de ser meramente auxiliares o lo necesariamente fijas como para que la sociedad se ordene. Y el contrabando fue la primera zona franca, el primer Mercosur, la primera manera de que los bienes se transaran como uno deseaba y con la libertad que hacía que los mismos fueran mejor comerciados y eventualmente más al alcance de todos. La independencia que estamos, repito, recordando en sus inicios, tiene un factor económico, la lucha de puertos por motivo del comercio.
y no hay que esperar que Artigas tenga sus problemas con Buenos Aires, venía de más, venía de antes a tal punto que alrededor del pensamiento de Artigas se enrolan las provincias, porque no éramos nosotros solos que sentíamos el dogal de Buenos Aires. Teníamos la independencia del océano, teníamos la independencia del Mar Franco para salir, pero y las provincias encerradas en el Paraná, con la dura ley del puerto que es dueño de la desembocadura, esas también sintieron ese anhelo de libertad e independencia económica. Como muy bien se ha dicho aquí, las instrucciones del año 13, yo las estaba leyendo de mañana, el doctor Valle las ha recordado con amplitud de información, tienen ese tinte que no debemos olvidar. La independencia política va acompañada de la independencia económica. Y la independencia política que conquistamos en el largo proceso hasta el año 28, hasta la Convención Preliminar de Paz, tenemos que también acompañarla de los hitos de independencia que se lograron. Esos acuerdos comerciales que también se recordaban recientemente fueron la visión de alguien que fue muy superior a todos los contemporáneos y que advirtió que en ese tipo de libertades estaban salvaguardadas las otras, las meramente políticas. Puerto y logística, por lo tanto, eran el destino natural del país. Puerto y logística, ocupación principal del país. Rotterdam, en la boca de los ríos, 3.000 kilómetros hasta Corumbá. Con eso solo está prefigurado el destino natural de nuestro país. No creemos en el determinismo histórico, sí en las condiciones que provoca la geografía y que ayudan o hacen proclive a una nación o una sociedad a dedicarse a determinada actividad. Holanda y Gran Bretaña son ejemplos de pequeñas porciones de tierra que tuvieron imperios, pero que fundamentalmente en el intercambio de mercaderías encontraron una fuente de prosperidad. Y todo lo que trae, porque en aquel tiempo no se podía hablar de servicios, pero estaban allí y no tenían nombre, porque el comercio conlleva las finanzas, el comercio conlleva los fletes, el comercio conlleva los seguros, y comercio y servicios, como nuestra Cámara ahora se llama, de un tiempo a esta parte, que antes era solo de comercio, simplemente reconoce como en aquel entonces, sin darnos cuenta, estábamos prestando servicio. El changador que bajaba los barcos antes que Cuesta se hiciera el puerto, los lanchones que desembarcaban y todo lo que estos ingleses y criollos y italianos y alemanes nos dedicamos a hacer. Comercio y servicios. Comercio y servicios, y ese periodo que no es un periodo perfecto, pero que tiene en el Río de la Plata, fin del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, el influjo de un fenómeno maravilloso que fue la emigración, la inmigración, un torrente de sangre italiana y de sangre española, y de donde quisieran venir. Turcos le llamábamos a los libaneses porque tenían pasaporte del Imperio Otomano, judíos, alemanes, franceses, todos vinieron aquí. ¿Y aquí con qué se encontraron? Con que había libertad casi plena. Había un código de comercio, había un código civil, pero el Estado no molestaba demasiado. Era posible hacerse rico. La segunda conquista de América es mucho menos heroica en su expresión exterior, porque no había galeones, ni misas, ni bendiciones saliendo de Sevilla. Era cada uno con su bolsita depositado en el puerto, los que hablaban castellano mal, que bien se defendían, los que hablaban cocoliche un poco, pero los que no hablaban nada tuvieron que salir a hacer América.
y lo que traían era fuerte espíritu familiar. A lo mejor la mujer había quedado a la espera de que hubiera plata para un pasaje, ganas de trabajar las horas que fuera necesario y confianza en que el futuro iba a ser mejor que el presente. Y esa alquimia, esa mezcla de esa gente con esa decisión, que además no se circunscribía solamente al obrero o al trabajador, los hombres de negocios tenían ese mismo espíritu del avance y, si se quiere, un criterio hasta calvinista de la vida, en el cual el éxito material era una prueba del amor de Dios. Todas esas fuerzas encontraron el suficiente espacio como para poder desarrollarse. No había demasiado gobierno, había el necesario. Ese ideal de libertad del comercio, por supuesto, muy pocas veces ha sido verdad. El hecho de dejar que cada uno con sus ventajas comparativas encuentre un lugar en el mundo no es verdad. Sabemos que no es verdad. Sabemos que los proteccionismos, sobre todo en determinadas épocas y practicados por las grandes naciones, han sido nefastos para el comercio. No estamos hoy muy lejos de esos proteccionismos, y lo saben quienes han ocupado los primeros cargos del país, no solo los presidentes, que somos los que menos trabajamos, pero sí los embajadores en el GATT, los negociadores, los ministros responsables de la economía y del comercio, saben lo duro que es. Lo duro que es con el GATT, lo duro que es con la Organización Mundial de Comercio. Y en función de buscarle a una norma general inexistente de libertad comercial pequeños enclaves donde eso sí pudiera funcionar, se inventaron la LADI, la LALC y todas las integraciones habidas y por haber en el mundo y también en América. En esas condiciones es que llegamos al Mercosur. Y creo que toda recordación tiene que ser traída al presente, porque la historia es la maestra de la vida y la memoria de los pueblos, pero tiene que servirnos para hoy y para mañana. En esa intención llevamos adelante el Mercosur, creyendo que económico y comercial tenía que ser y nada más, que no debía incluir ingredientes de carácter político, porque no tenemos necesidad ni conveniencia de tener vínculos políticos más allá de los diplomáticos con Brasil y Argentina. Nosotros queremos comercio libre y no lo tenemos. No se ha cumplido cabalmente con el Mercosur. Y hoy, al recordar los primeros tratados comerciales y al reivindicar la libertad de comercio como fundamental para que nuestro país pueda salir adelante, tenemos que volver a decir las cosas con franqueza y con respeto. Lo que tenemos que adelantar es en comercio. Las naciones se entienden en el comercio, porque comprar y vender implica llegar a un punto de equilibrio. Precio y cosa, precio y servicio, con todos los aditamentos que se han inventado, cuotas porque hay que acotar, precios de referencia, pero a la larga lo que mueve es comprar y vender. La China popular y los Estados Unidos son el mejor ejemplo. En los extremos del espectro político hay un intensísimo intercambio. Es la mejor demostración de que necesitamos menos instituciones políticas internacionales y menos de las de carácter local, en las que tenemos más que perder que ganar, y sí necesitamos que se haga verdad que nuestras mercaderías entren al Brasil y a la Argentina sin preocupación. Y eso hoy no es cierto en un 100%. Y esa es la forma de independencia que tenemos que perseguir ahora. Esa es la nueva lucha presente por la independencia, en la que tenemos que enrolarnos todos, porque no se trata de posiciones de partidos, sino se trata del interés nacional en el nivel más alto en que podamos describirlo y asumirlo. Creemos que se han dado pasos importantes
pero también sabemos que ha habido retrocesos, que cotidianamente los diarios nos dicen de las dificultades que se nos ponen de un lado y otro, que los laudos que ganamos en los tribunales de alzada del Mercosur no son cumplidos. Y entonces tenemos que tener respecto del Mercosur lo que tantas veces hemos mencionado, no indicando, pero sí sugiriendo pausa y reflexión. Vamos a parar de seguir avanzando y solamente hacerlo cuando todo esté funcionando correctamente. Cuando los comerciantes de mi país me digan, no tengo ningún problema con Brasil, Argentina ni Paraguay, no me molestan, no me ponen la alfándega ni la Receita Federal, ni la cuota, ahí vamos a seguir pensando quizás en otra forma de ampliar el Mercosur. Entre tanto, no. Tenemos que pensar que nuestro país necesita amigos poderosos pero lejanos. Tenemos que pensar y reflexionar acerca de la oportunidad que tuvimos sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Todos, en un plano de igualdad y sin que esto sea responsabilidad de nadie. Quizás entre todos no supimos apreciar la oportunidad que teníamos. La prueba está que hay tratados de libre comercio con uno, con otro, pero siempre estamos esquivando la realidad. América un buen día puede ser una gigantesca zona de comercio, la más viable y posible. Es mucho más posible que nos entendamos con Estados Unidos, Canadá y México que con Europa. Pero el libre comercio está dentro de nuestras aspiraciones porque es la manera de aumentar la prosperidad. Y todo lo que sirva para quitarle constreñimientos, reglamentaciones, derogar, que es una de las más lindas cosas que un gobernante puede hacer en Uruguay, para abrirle el camino a los intereses privados, ese tiene que ser nuestro compromiso. Por eso, señor presidente, creo que de aquellos hombres que en tiempos mucho más imperfectos que los nuestros, rodeados de acechanzas, en el medio del campamento de purificación, sentados en una cabeza de vaca, con una mesa y dos sillas, supieron ver mejor y más claro el futuro, nosotros no seamos menos que ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lacalle. Le damos la palabra ahora al expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Señor vicepresidente de la República, señores expresidentes de la República, señor presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, queridas amigas y queridos amigos, como ustedes comprenderán, luego de las excelentes exposiciones de mis compañeros integrantes del sindicato de expresidentes, somos 4 por ahora. No, pero estamos en esas tratativas. Capaz que el doctor Valle nos puede representar en el PCNT. Sí. Va a ser muy difícil innovar en el tema que nos convoca, pero de cualquier manera queremos hacer nuestro modesto aporte a esta jornada tan importante que ha llevado adelante la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Pero ante todos 3 agradecimientos. El primero, a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay por realizar este encuentro e invitarnos a participar en el mismo. El segundo, a todos ustedes por estar aquí, recibirnos y acompañarnos. El tercero, a quienes integran este panel en el mismo carácter que lo hago yo. No está el doctor Sanguinetti, lo hizo a través de imágenes, pero quiero decir que si bien no somos el cuarteto de Nos, aunque por ahí están diciendo... Sí. Aquí estamos nuevamente en otra actividad referida al bicentenario del proceso emancipatorio que dio lugar
al Uruguay de nuestros días. En rigor, y como muy bien lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, ese proceso aún continúa, pues las naciones son, como ustedes saben, construcciones históricas siempre inconclusas. Esos procesos son mucho más que un relato épico y esas construcciones tienen cimientos y vigas tales como aquel tratado de amistad y comercio suscrito en agosto de 1817 entre el jefe de los orientales, general José Artigas, y el teniente Edward Franklin, representante del jefe de la estación naval británica en el Río de la Plata, comodoro William Bowles, o esta Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, cuyos antecedentes se remontan a aquella junta de comerciantes de Montevideo que, con intermitencias de todo tipo, echó a andar a fines del siglo XVIII. Su camino no fue fácil, tampoco lo fue para el país que hoy somos. Para confirmarlo, basta recordar que el Tratado de Amistad y Comercio suscrito por Artigas en agosto de 1817, aunque confirmado por el almirantazgo británico, no fue ratificado por el rey, máxima autoridad del imperio. No fue casual esa omisión, como tampoco fue casual el fracaso de Artigas en su intento de establecer también un acuerdo comercial con Estados Unidos. Fue vetado por el directorio porteño. La historia es como fue y no como nos gustaría que hubiese sido. Y el pasado nunca descansa en paz y a veces se repite. Amigas y amigos, es impertinente e innecesario que yo hable por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Impertinente porque no la integro. Innecesario porque dicha institución se expresa soberana y frecuentemente. Téngase en cuenta, a modo de ejemplos cercanos, el informe técnico de coyuntura correspondiente a abril de 2011 y las declaraciones de prensa de su presidente en el diario El País el último 8 de agosto. Podrá decirse que en los 15 días transcurridos desde entonces, alguna novedad hubo en el mundo que repercute en el Uruguay y su comercio. Es verdad, por momentos y en algunos aspectos, el mundo se parece demasiado a un manicomio administrado o dirigido por sus propios pacientes. Pero yo no soy psiquiatra para hacer ese diagnóstico, soy oncólogo, por lo tanto no voy a inmiscuirme en el mismo. También sería impertinente e innecesario que hablara en nombre del Gobierno Nacional. Claro que me identifico con él, claro que lo apoyo, pero tampoco lo integro. Y además está aquí el compañero Danilo, que seguramente va a explicitarse en representación de nuestro gobierno. Y además aquí hay otros integrantes del Poder Ejecutivo que podrán referirse, una vez más, porque ya lo han hecho en ocasiones anteriores, a los asuntos de interés prioritario en esta instancia. Ni siquiera puedo hablar en nombre del partido de gobierno. El Frente Amplio es una coalición política con organismos de dirección nacional que tampoco integro. Soy un frente amplista más, nada más y nada menos que un frente amplista más. Pero ello no justifica permanecer callado en esta oportunidad. Por tanto, hablaré exclusivamente a título personal. Es verdad que tal como están las cosas, y ustedes lo saben, como están esas cosas en el panorama financiero y económico global, hacer pronósticos es difícil, por no decir temerario. La incertidumbre parece ser una seña de identidad del cambio civilizatorio que estamos viviendo y más vale que aprendamos a vivir con ella, con la incertidumbre. No se trata de resignarnos, sino, en principio,
de saber quién somos, de dónde venimos, dónde estamos